Bienvenido viajero del alma a este espacio de crecimiento y evolución para cruzar de la mano de Padma Tarot Evolutivo, los portales mágicos que te llevarán directamente a descubrir tu verdadera esencia. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Padma Tarot Evolutivo. Si estás viendo este vídeo, estás dentro de una serie de 4. No sé en qué posición estás, no sé si estás en el primero o estás en el cuarto, no lo sé. La cosa es que tienes 4 vídeos en esta serie, que los puedes ver de manera individual o las puedes ver en modo completo, como si estuviéramos leyendo un libro. Con la cosa de que no es un libro cualquiera, es tu libro emocional. Así que tú eliges si quieres leerlo completo o solo el capítulo que te has encontrado o que te llame la atención. ¿Cómo funciona? Pues así como te digo que lo voy a subir de manera ordenada del 1 al 4, vas a tener ese hilo conductor tanto con el mazo de tarot como con el oráculo. Voy a utilizar las mismas herramientas para los 4 vídeos, pero eso sí, importante, no tienes por qué elegir la misma opción en cada vídeo. Déjate llevar porque tú eliges la opción protagonista de cada capítulo. Así que dicho esto, amar y ser amado de manera consciente, poner el foco dentro de nosotros para ver qué patrones, qué miedos y cómo nos movemos en esa energía es el leitmotiv de esta serie de 4. Dicho todo esto, nos vemos en el interactivo. Y llegamos por fin al último interactivo de la serie de 4. Déjame decirte o contarte algo curioso. A medida que he ido grabando los interactivos, parece que el clima, paradójicamente, nos ha acompañado. En los 3 primeros interactivos, que era algo como mucho más doloroso o más enfocado a nuestra herida y a cómo se posiciona en nuestra vida. Hoy, en el último interactivo de la serie, vamos a integrarla, vamos a darle esa forma en nuestra vida. Y curiosamente, como os estaba contando, en los 3 primeros, en donde quizás ese dolor podía estar más presente, eran días lluviosos, curiosamente. Y hoy, curiosamente, que grabamos el último, es en el que vemos con claridad, es en el que integramos y soltamos toda esa parte. Hoy empieza a querer salir el sol. Así que vamos a hacerle caso también al clima, al tiempo, porque a mí personalmente me resulta muy curioso el proceso de grabar lloviendo hasta que hoy sale el sol para ti y también en el cielo. Así que empezamos eligiendo una de las 3 opciones. Recuerda que no tienes que elegir siempre la misma. Sombrerito naranja, sombrerito verde, sombrerito morado. Está en tu mano cómo cerramos el libro. Así que vamos a ello. Pues si has elegido el sombrerito de color naranja, vamos a ver, brujito o brujita, qué es lo que necesita ser reconocido y cuidado por ti emocionalmente y cómo debes transformar todo ese proceso en una manera de amar,
una actitud emocional mucho más saludable para ti principalmente. ¿Qué es lo que ya no debemos repetir? ¿O qué elegimos de manera distinta? ¿Y hacia dónde te lleva esa transformación o ese cambio? Así que, como siempre os digo, intentad conectar con la energía que se traslada aquí encima de mi mesa de trabajo. Y vamos a empezar a sacar esas... ¡Wow! Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a seguir el proceso que hemos estado siguiendo durante todos los interactivos anteriores, o la serie de 3 anteriores, sacando las cartas base y luego vamos alimentando. Bien. Fíjate, la emperatriz te dice que necesitas reconocerte, que necesitas recuperar o necesitas darte cuenta de ese poder que tienes, de esa belleza, de ese atractivo. Pero no hablo solo del atractivo físico, hablo de esas cualidades que pueden atraer, que despiertan ese brillo y esa luz en ti. Debes darte cuenta de la cantidad de cosas, de cualidades, de dones que tienes en tu interior y que no estás dejando salir al exterior. Debes cuidar tu amor propio, tu autoestima. Debes cuidar tus proyectos, tus ideas, tu fortaleza. Debes asumir tu papel protagonista en la vida desde un lugar de seguridad, desde un lugar de confianza en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú necesitas, en lo que tú generas, en lo que tú proyectas. Es como, wow, ¿no? Enamórate de ti antes que querer enamorar o enamorarte de nadie. Enamórate de ti porque tienes absolutamente todas las cualidades, tienes todas esas... Madre de Dios, querido, querida. Debes cuidar esa armonía y esa plenitud emocional. Debes estar dispuesta a abrir los brazos a todos aquellos regalos, a todas aquellas palabras, a todas aquellas personas que vengan dispuestas a quererte tal y como eres. Y eso pasa por quererte tú tal y como eres, no queriendo agradar, no, ¿cómo te diría yo? No intentando agradar a los demás, sino que debes agradar, agradándote tú. Es momento de aceptarte tal y como eres, de asumir que eres alguien merecedor de las cosas buenas de la vida, que eres merecedor de que te quieran, que tienes el valor para que te quieran. Cuando hablo de valor no hablo de valentía, sino de el valor, de que eres alguien que suma y no que resta. Eres alguien que se merece tener su papel protagonista, pero no para que te lo den los demás, sino para dártelo tú. Y es momento de eso, es momento de enamorarte y abrir los brazos a ese amor que debes darte para luego recibir de fuera. Porque cuanto más nos queremos, cuanto más nos gustamos, cuanto más nos valoramos, también recibimos de fuera.
porque cuando eso sucede, cuando nosotros nos ponemos en valor, en equilibrio, en darnos ese premio o ese merecimiento, no nos conformamos con menos, no nos conformamos con que cualquiera nos desprecie o nos intente socavar nuestro poder personal o nuestro poder de opinión, de pensamiento, etc. Por tanto, como ya no nos conformamos con lo que los demás nos quieran dar, exigimos que nos den lo que nos merecemos, no más, sino exactamente lo que nos merecemos, que no es poco. Me parece maravilloso, sombrerito de color naranja. Ojalá tengas ese momento de darte cuenta de lo poderosa que eres, de todo aquello de lo que te mereces. Fíjate que todo eso se transforma en una manera de abrirte, en una actitud de avanzar, de avance, de que aunque no sepas hacia dónde, aunque no sepas qué dirección debes de tomar, ¿no? Que a veces, pues, no tenemos una dirección clara, y menos en cuanto a lo sentimental se refiere. Por lo menos avanzas y lo haces desde un lugar aventurero, y lo haces desde un lugar atrevido, y lo haces desde un lugar emocional, a pesar de que podamos guardar un poquito de miedo, un poquito de desconfianza, un poquito de inquietud, aunque aún no estemos preparados para expresar nuestras emociones de manera abierta, sí que vamos a empezar a dar esos primeros pasos que nos lleven a esa plenitud que nos merecemos, ¿no? De alguna manera se te invita a atreverte a pasear por senderos hasta hoy desconocidos. Además, teniendo muy en cuenta tus emociones, evidentemente, pero cogiendo tú las riendas. Esta lectura, si me retrocedo a los anteriores vídeos, lo que no puedo deciros las opciones, porque evidentemente no me acuerdo, tengo que ser sincera, a qué lectura pertenecía cada gorrito, no me acuerdo. Probablemente en este seguido de interactivos han habido opciones en donde esa falta de autoestima, esa falta de atrevimiento, ¿no? De no sentirnos capaces o merecedores de eso, de vivir nuestras emociones por lo que fuera o fuese, ¿no? Por las distintas circunstancias, y quizás hemos cedido nuestro poder a la vida, a circunstancias o incluso a otras personas. Bien, pues ahora se te invita a que seas tú quien coja las riendas de tu vida, a que asumas la responsabilidad de tus vínculos y te puedas atrever a recorrer nuevos senderos, a conocer a nuevas personas y sobre todo a vivir esos vínculos de una manera como más libre, ¿no? A pesar de que no sepas hacia dónde te lleva, a pesar de que no sepas si eso va a buen término o no va a llegar a donde uno quiere o uno piensa, ¿no? Pero te vas a atrever a hacerlo de una manera, pues, un tanto más, más fluida, más libre, más menos encorsetada. Además, asumiendo tu responsabilidad y asumiendo el mando de tus decisiones y de tus acciones en cuanto a los vínculos se refiere. Y eso me parece absolutamente mágico
fantástico, porque si eres de las personitas que os habéis encontrado en este vídeo después de hacer todo el recorrido, es porque esa energía ha fluido, esa energía ha avanzado, ha evolucionado y te está aportando las herramientas como para crecer, como para soltar cualquier tipo de lastre que te ate aún a esos condicionamientos anteriores, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pues fíjate, ¿qué es lo que no debe repetirse? ¿Qué es lo que ya no tiene que estar en tu vida? Lo que debes desechar de manera inmediata. Creo que por lo que ya llevo hablado, y si le sumamos los 3 interactivos anteriores, ese 5 de copas. Ese 5 de copas que junto a la justicia me dice que son patrones que has heredado, que son patrones que has inoculado desde bien pequeño, desde bien pequeña, que debes mirar a tu alrededor, a tu entorno familiar, cómo viven esos vínculos, o cómo se han movido, ¿no? en los vínculos, cómo han tratado esos vínculos, porque aquí hay una energía muy marcada de ese no merecimiento del que te estaba hablando, ¿no? Es como que a lo largo de tu vida has aprendido a que no mereces ese papel protagonista, o que no te mereces el amor, o que no te mereces ser escuchado, que no te mereces ser visto, que no te mereces ser tú, porque como os he dicho, si hago memoria, o a veces podemos habernos criado en entornos en donde siempre había alguien más importante que nosotros, por ejemplo, por poner ejemplos, pues tú imagínate que creces en un entorno en donde tu padre, por ejemplo, trabaja mucho y llega a casa y lo que quiere es descansar y que nadie le moleste. Tienes una madre más sumiso o sumisa. Quien dice padre y madre, dice madre y padre, da igual. Y cuando tú quieres jugar, calla que molestas. Que si tú quieres hablar con papá, calla que molestas. Ahora no, que estoy cansado. Ahora no, que no se puede. Ahora no, que lo que sea, ¿no? Y al final aprendemos a que nuestras necesidades no son importantes, a que siempre hay algo más importante que nosotros, o alguien más importante que nosotros. Y eso va, cuando somos niños, va haciendo que realmente pensemos que no somos importantes y que no tenemos la importancia para que alguien nos dé importancia. E imagínate si podemos llegar a asumir que no somos importantes, que hasta nosotros mismos no nos damos importancia. Y eso, querido, querida, ha de terminarse. Ha de terminarse porque además en esta opción es algo muy claro. Es algo que arrastras, es un patrón probablemente heredado. Es un patrón que pasa de generación en generación. Y yo os he puesto un ejemplo, pero lo podemos matizar. Si tienes alguna duda, si a ti te resuena ese sentimiento de carencia y no sabes definir, escríbemelo en comentarios e intentaré por lo menos darle un poco de forma, ¿no? Porque eso lo podemos extender a muchos comportamientos, que no digo en ningún caso que habrán que sí, pero
En ningún caso vienen a ser a veces malintencionados, sino que por las circunstancias o por las situaciones pueden darse, y cuando somos pequeños no tenemos las herramientas para entender el verdadero significado, y nosotros o los niños entienden y gestionan de una manera que a medida que vamos creciendo no nos ayuda en nada, ¿sí? Así que si te resuena esa emoción o ese sentimiento de falta de valor, repito, valor no en cuanto a valentía, sino en cuanto a importancia, y no sabes encontrarle ese punto, escríbemelo en comentarios e intentaremos entre los dos darle un poco de luz a eso. Pero es importante que empieces a desechar ese patrón de tu vida para poder avanzar, para poder empoderarte y brillar como te mereces. Y fíjate, ay, que se ha movido la cámara. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tomo esa decisión de hacer ese proceso, de hacer ese salto, de empoderarme, de creer en mí, de poder soltar esos patrones que aquí se ven sumamente claros y sumamente transparentes, ¿no? Y nos sale la estrella, pues el ir en pos de esos sueños, en pos de esos anhelos, en pos de ese sentimiento que sabes que tienes ahí, pero que en muchas ocasiones no te has atrevido a perseguir. Porque ahora, a partir de este momento, dejarás de estar pendiente de darle forma a esa herida y estarás más pendiente de darle forma a esos anhelos. Y no solo eso, sino que además vas a ir en su busca. Fíjate, me llama, me gusta y me llama la atención, ¿no? Porque tenemos aquí dos caballos que de alguna manera nos invitan a perseguir, a atrevernos, a andar, a caminar, a aventurarnos, a ir en pos de eso que realmente anhelamos, de ese amor, pero de ese amor consciente, no de ese amor de chichinabo, ¿no? Sino de amar de manera saludable, de amar de manera sana en las pequeñas cosas, porque aquí no se trata de que uno tenga que tener un gran trauma, ni se trata de un duelo, que todo entra, ¿ok? Pero el amor consciente, aun a pesar de que tengamos pareja, aun a pesar de que no vivamos las relaciones o los vínculos desde la herida o desde el trauma o desde el duelo, hay pequeñas actitudes dentro de los vínculos que son consecuencia de esa herida, y que si sacamos esas actitudes frente al vínculo, nuestro vínculo será mucho más saludable. No porque sea malo ahora, pero lo viviremos desde otro lugar, desde otra libertad, mucho más sana, mucho más libre, mucho más fluida. Y eso es lo realmente importante. El hecho de tomar las riendas de ese amor consciente, tomar las riendas de tus sentimientos, tomar las riendas de tus emociones, no ceder tu poder personal a nada ni a nadie,
el tener conciencia de todo el valor, de todo lo que aportas como ser humano, como persona, a un vínculo, a una relación, el poder mirarte o reflejarte en el espejo y que te brillen los ojos porque estás enamorado o enamorada de lo que se refleja. Eso es el amor consciente, porque eso que ves en ese espejo es lo que vas a proyectar fuera y por ende lo que vas a recibir. Un amor consciente exactamente igual del que tú proyectas. El consejo del oráculo, la carta de consejo, es la negación. Abre la puerta, deja de negar que hay algo ahí que no fluye y abre la puerta a ese proceso sanador, porque va siendo hora de que te des el lugar que te mereces. Pues bienvenidos y bienvenidas, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos con vuestro último interactivo de esta serie, por supuesto, porque seguiremos. Amenazo con seguir. Vamos a ver qué es lo que necesitamos, cómo debemos darle forma de una manera más consciente a ese amor, ¿no? Vamos a darle forma, como siempre os digo, respirad e intentad vibrar con lo que se dice aquí. Bien. Vamos a ir sacando las cartas a ver que se vean bien. Venga. Vale, me da la sensación que las cartas que están saliendo ya se han repetido en anteriores interactivos. Sobre todo hablo de las cartas consejo, así que puede ser que os pueda guiar un poquito las opciones también, que os pueda resonar esa conexión entre un interactivo y el otro. Fíjate, tenemos a ese loco que nos habla de ese reconocimiento, ¿no? De qué es lo que necesitamos para cuidarnos más emocionalmente. Esta carta también ha salido. Amiga. Esta opción me recuerda a aquella que no sé en qué interactivo salió, pero que hablaba de esas figuras paternas que quizás han estado más pendientes de otras cosas que de uno mismo, y que probablemente también habían sufrido ciertas no ellos o también ellos, pero ciertas críticas o ciertos juicios hacia su manera de vivir, ¿no? Y eso quizás ha hecho que las personas que estáis viendo estos interactivos vivierais en un mundo como más cerrado, como para no exponeros a esas críticas, a esos juicios, ¿no? Que transitabais o vivíais de una manera como más encorsetada, intentando tenerlo todo controlado, intentando tenerlo todo
como seguro para que nada se escapara, ¿no? Para que no nos removiera esa inestabilidad que a veces es natural y normal en la vida, ¿no? Y fijaros que curiosamente ha salido ese loco que necesita que dejes de controlarte, que dejes de vivir encerrado o encerrada en ciertos patrones, en ciertas cuadrículas, ¿no? Necesitas cuidar esa parte más aventurera, más fluida, escucharte y perseguir sobre todo esas emociones, esa voz interna que quizás hoy puedas criticarla o puedas enjuiciarla como irresponsable, pero que a veces es necesario para romper con algún esquema con el que nosotros vivimos. Y en este caso puede ser que vivas bajo esa bandera del control, de la estabilidad, de la seguridad, unos vínculos que sean seguros, en donde yo me sienta protegido, pero no porque sea algo natural, sino porque lo necesito, cuando en realidad la protección nos la debemos dar nosotros, ¿no? No podemos esperar que nadie venga a salvarnos o a protegernos si nosotros no sabemos. Entonces es una invitación ahí a que cuides esa parte más salvaje, más inconsciente o irresponsable, si quieres llamarlo así, pero porque también tiene un valor y porque al final vivir es una aventura. Nadie tiene controlado qué es lo que le va a suceder mañana. Nadie puede asegurar qué te va a pasar dentro de un año. Nadie. Por lo que vivir bajo esa necesidad de controlarlo, lo que hace es que dejes de vivir ciertas experiencias por miedo. Y ese lado más salvaje o más irresponsable, llámalo así si quieres, necesita tener su papel protagonista en tu vida. Y eso no significa que ahora Padma te diga, escúchame, tíralo todo por la ventana y a vivir la vida, que son 2 días. Tampoco te estoy diciendo eso, sino que no expulses de tu vida esas experiencias o esos vínculos que te sacan de tu zona de confort, que pueden enseñarte o pueden mostrarte nuevas visiones, nuevas maneras de entender los vínculos, pero sobre todo nuevas maneras de entenderte a ti, porque el vivir nuevas experiencias puede darte o puede abrirte a nuevas oportunidades de reconocer en ti cosas que hasta hoy no te estabas permitiendo. Y eso es importante que lo cuides, lo reconozcas y le empieces a sacar un poco de brillo, un poco de lustre, ¿no? De darle también ese papel en tu vida, porque al final todos somos un todo y todo nos pertenece. Que en algunos momentos tiramos más de una cosa que de otra, evidentemente, porque así debe ser también. Las circunstancias, las situaciones nos dan para ello, ¿no? El problema viene cuando expulsamos una parte. Y en este caso te toca volver a integrar esa parte de ti, esa parte pues más jovial, más salvaje, más aventurera si quieres, ¿no? Y eso nos lleva a esa parte más ¿cómo debo darle forma a eso? Pues fíjate, es que me resulta muy amoroso, me resulta muy bonito, me resulta muy maravilloso que la estrella se repita otra vez, así como en la opción anterior, porque se repite además
desde un lugar de anhelo, desde un lugar de culminar, ¿no? De culminación, de darle lugar, de hacerle caso a nuestro anhelo. En tu mano está darle luz y ser consciente de que tú estás en un lugar distinto. A veces transitamos por las nuevas aventuras o por las nuevas circunstancias y sobre todo cuando estamos hablando de esas heridas, de aquello que nos ha dañado o aquello que nos ha construido desde un lugar que no es primario en nosotros, tenemos tendencia a verlo o traernos a las emociones que nos causaron en el pasado. Y a veces no somos conscientes de que hoy ya no somos los que fuimos. Tenemos otra edad, otra madurez, otras experiencias, otras maneras de ver, de pensar, de sentir. Todos hemos evolucionado y por lo tanto la manera que tenemos de enfrentar las situaciones o en este caso los vínculos también debe ser no desde ese pasado sino desde este presente. ¿Sí? Y desde ese lugar se te invita a que seas consciente de que ya no eres quien eras, no estás en ese momento, no estás en esa circunstancia pasada. Y ahora tienes las herramientas y la capacidad de darle forma a tus sueños, a tus anhelos, desde quien eres hoy. Desde lo que sabes hoy, desde las herramientas que tienes hoy. Y debes darte permiso para vivir esos anhelos, esos sueños o esas ganas de amar y de ser amado de manera consciente, de manera saludable, sabiendo dónde tengo que enfocar mis errores para poderles dar otra forma, para poderles dar otro matiz. Y que mis relaciones o mis vínculos o la manera que tengo de vincularme sea mucho más alineada a quien soy hoy y no a quien era antes, porque quizás quien era antes no era yo, era la consecuencia de lo que había vivido. Me parece maravilloso. Y todo eso nos lleva a que debes soltar ese quedarte encerrado. Debes soltar ese no atreverme a vivir las experiencias, a quererlo controlar todo. No debe repetirse eso, porque este caballero de copas lo que te dice es que tienes la capacidad para tomar las decisiones de manera emocional, sin olvidarnos de esa parte más racional, que es la que nos ayuda a no dejarnos a veces engañar o a manipular, ¿no? Y que no tengas miedo a salir de esa zona de confort, que no tengas miedo a abrirte, a fluir, a expresar, a aventurarte, porque tu manera de entender siempre va a remar a tu favor. Este caballero de copas, o ese rey de copas, perdón, a lo que te está intentando hacer llegar es que tienes la capacidad de decidir en tu propio beneficio, que no tengas miedo a aventurarte, porque cuando lo hagas, dentro de esa locura o dentro de esa aventura, siempre vas a conservar ese punto de saber hasta dónde me conviene llegar.
pero lo vas a hacer desde la seguridad y no desde el miedo, porque ahora estás activando o estás accionando desde el miedo, desde no, si yo hago esto me va a desestabilizar, me va a causar que ir por lugares que desconozco y eso a mí no me gusta. Bien, pero es que ahora se te está diciendo eso, olvídate, sal de esa cárcel, ¿no? Porque pase lo que pase, tú tienes la capacidad de salir de un lugar en donde realmente se te vaya a inestabilizar. Vivir ya de por sí nos puede traer inestabilidad, porque como te decía al inicio, nada es controlable, nada es seguro. Por tanto, es un tanto incoherente querer apegarte a todo, porque por mucho que hagas, nunca sabes lo que va a suceder. Así que es mejor, desde ese prisma, atreverte a vivir y a desapegarte de personas, de situaciones, de circunstancias, de vínculos que no te favorecen y atreverte a vivir nuevas oportunidades o nuevas experiencias. Y si tienes una relación o un vínculo que en realidad sí te acompaña, ¿no? Porque no solamente esto es para personas sin pareja, ni mucho menos. Quizás deberías revisar pues cómo actúas, ¿no? Si eres atrevido o atrevida en cuanto a evolucionar en la relación, en cuanto a atreverte, pues no lo sé, a vivir una nueva experiencia, a salir de viaje, a comprarte una casa, no lo sé, porque esa necesidad de seguridad se puede cuajar de muchas maneras, ¿no? Yo aquí os pongo unos cuantos ejemplos, tened en cuenta que son energías generales y puede ser muy complicado poder llegar a todos, así que si te resuena ese tipo de energía, pero no eres capaz o te cuesta buscar ese hilo conductor, no tengas ninguna duda en dejarme en comentarios para poder darle forma, si quieres, desde también mi acompañamiento, ¿de acuerdo? Yo no tengo ningún problema, pero es importante que entiendas que es momento de aventurarte, de dejar ese pasado atrás, de darte cuenta de que estás en otro lugar y por tanto en otro lugar emocional, en otro lugar de crecimiento, de evolución, y por ende debes dejar de actuar como actuabas y empezar a actuar desde el hoy. Y el hoy eres alguien que sabe decidir, sabe discernir qué es lo que le interesa y qué es lo que no. Eso sí, dejando el miedo a un lado. Porque, como te decía, una cosa es actuar desde el miedo y otra cosa es saber lo que me interesa y lo que no me interesa. Cosas distintas. Y fíjate, ¿qué estado emocional es el al que puedes acceder haciendo todo el recorrido, haciendo todo lo que, todo ese proceso de soltar, de sanar, de enfocarnos en qué es lo que nos ha dolido, qué es lo que no, qué es lo que, qué actitudes adopto, qué actitudes no adopto, etcétera, ¿no?
Pues con el ermitaño y este 2 de copas maravilloso. Fíjate que el ermitaño es una energía de la que yo estoy enamorada, porque nos da esa sabiduría, nos da esa conciencia interna, ¿no? De qué es aquello que hemos vivido y para qué lo hemos vivido. Es una energía que nos habla de saber soltar, de saber ver el pasado y saber exprimir esas experiencias para trasladarlas a este presente y saber cómo transitar o cómo seguir, ¿no? Y ese seguir, ese transitar, esa sabiduría que nos traslada el ermitaño, se traslada a un 2 de copas, que es el amor consciente, el amor profundo, la conexión pura, el saber mirarte al espejo y saber ver. Es ese amor profundo, es ese amor igualitario, es ese amor inamovible. Y es que hasta de alguna manera se me ponen los pelos de punta, porque es tan bonito el poder llegar a sanar y el poder llegar a mirarte al espejo y ver reflejado en esa imagen a alguien que se ama, a alguien que vive, a alguien que es libre, a alguien que se ha enamorado de sí mismo y desde ese amor vive sus circunstancias desde otro lugar, mucho más sano, mucho más libre hacia uno mismo y hacia el otro. Así que, bueno, ¿qué os voy a decir? La carta consejo, la carta del oráculo que había salido es el deseo de ser especial. Y por supuesto, querido, querida, eres alguien especial. Eres alguien que se merece salir de ese huevo en el que se ha encerrado, o de esa cárcel en la que se ha encerrado, y empezar a vivir desde quien es hoy, desde lo que anhela hoy, desde lo que quiere hoy, de manera consciente. Y no es más que ese amor verdadero, ese amor profundo hacia uno mismo y hacia el otro. Bien, pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color de color morado, ya no sé ni lo que digo. Vamos a ese último paso, a esa integración, a qué es lo que necesitas reconocer e integrar, qué es lo que debes de soltar para empezar a caminar de manera consciente en tus vínculos, en tus vínculos, pero incluso con el que tienes contigo mismo. Recuerda respirar profundo y conectar con lo que aquí pueda decirse. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta el tarot. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Es que hasta me emociono porque todo ese proceso para las 3 opciones está siendo maravilloso. Y el final, el último paso, es tan bonito que es maravilloso. Vamos a ver. Lo dicho, es que es maravilloso, chicos. Yo no puedo decir otra cosa.
Fíjate. Es que además hay cartas que se repiten, sobre todo las cartas consejo o las cartas que definen un poquito. Y es interesante que si no has elegido tú esa opción o no te ha salido anteriormente, también le des una ojeada a todas esas conexiones, ¿de acuerdo? Pero es que me da la sensación que esta carta también, evidentemente también ha salido a lo largo de los interactivos. Y ¿qué es lo que necesitas reconocer? Necesitas reconocer que es momento de cerrar un ciclo, que es momento de cerrar una etapa en tu vida y darte la oportunidad de empezar a brillar, de empezar a darte ese fuego. Fijaros que en esta opción, disculpadme si me retrotraigo a anteriores interactivos y en tu caso has aparecido aquí sin saber de dónde viene. Si es así, te digo que es una serie de 4 interactivos en el que hemos contado una historia o un proceso y este es el último. Así que si te apetece verlo, te invito a que vayas al primer vídeo. Y si has hecho el recorrido, quizás en tu caso recordáis que os he hablado de una opción en la que había una ruptura importante, una ruptura personal, una ruptura del entorno familiar importante, contundente, traumática. Y curiosamente, en esa opción también salía ese caballero de bastos, ¿no? Esas ganas de empezar a brillar, de empezar a caminar. Y es un momento, sombrerito de color morado, al que te invitan a cerrar esa etapa de duelo, esa etapa de vivir recordando o caminando sobre ese cierre o sobre esa ruptura y empezarle a abrir la puerta a esa pasión, a esas ganas de vivir, a ese crearte un nuevo futuro, un nuevo camino en cuanto a amarte y amar de manera más consciente, más sana, más equilibrada, a empezar a cerrar todas esas heridas. Creo recordar que os invité a esas personitas de esa opción a buscar un apoyo profesional porque las cartas que salían eran muy pesadas, ¿no? Una energía como muy traumática. Y esto es una confirmación de esa necesidad de cerrar ese capítulo en tu vida, porque a pesar del trauma, a pesar de ese dolor, a pesar de esas circunstancias complicadas que hayas podido vivir, dentro de ti se esconde una pasión, un fuego, una necesidad de caminar, de experimentar, de aventurarte a nuevas cosas. Y es momento de darle lugar a esa necesidad, a quizás tu propia esencia, ¿no? Que a veces por las experiencias, repito, la sesgamos, la cortamos, o nos decimos que es que si vivo eso me voy a quemar, mejor me quedo en donde estoy para no volver a atreverme a sufrir. Bien, pues es momento de empezar a darte ese papel protagonista, a dejar de estar ligado, ligada a esas experiencias, a empezar a pensar en ti, a soltarte de esas cadenas y empezar es que es maravilloso, a empezar a abrirte la puerta a las emociones. Fíjate que incluso creo recordar, y si no, pues lo digo en esta opción,
que si ya sea a nivel personal, pero sobre todo si es que has vivido una experiencia, un proceso de ruptura en tus progenitores, ¿no? Que a veces pues los padres no saben gestionar esas cosas y al final los hijos pues asumen esa experiencia como propia. Quizás incluso esa figura, en este caso materna, puede haberte condicionado a cómo vivir los vínculos, ¿no? A desconfiar del vínculo, a no te fíes, a no es bueno, a ver si te va a suceder lo mismo que a mí, etc. Y es momento, sombrerito de color morado, que te des cuenta de que las experiencias han de ser a nivel personal, han de ser a título personal. Tú no puedes vivir tu vida condicionada por lo que le sucedió a otro o a otra. Porque no necesariamente tiene que ser de esa manera. Y si venimos de una ruptura personal, quizás es momento de empezar a soltar esos apegos a ese pasado y empezar a abrirte a esa puerta del as de copas, a esa puerta que nos invita a vivir nuevas experiencias, nuevas oportunidades emocionales, a dejarnos llevar y a reescribir una nueva historia. Recuerdo, es que es muy curioso, es alucinante. Recuerdo que en uno de los interactivos, para esa opción que estoy diciendo o que estoy mencionando concretamente, en esa misma posición salía el as de espadas y salía justo encima de un libro, pero en vez de una copa teníamos una pluma que nos hablaba de ese cierre mental a esa nueva manera, a esa nueva visión de la vida emocional, de los vínculos, del amor, ¿no? Pues fíjate, ahora en este último interactivo, en este último paso, tenemos la misma imagen, pero quitamos la pluma y ponemos una copa repleta de emociones, repleta de amor, de sentimientos y de ganas de vivir. Fíjate además que de esa taza hay humo, ¿no? Es como expando mis emociones más allá de mi propia persona, que vendría a ser esto. Expando mis sentimientos, expando mis emociones al aire, al otro, a lo que me rodea. No es tan bonito, es tan maravilloso poder llegar a darle forma a nuestro sentir, a nuestro mundo sentimental, desde soltar esos apegos, desde reconocer que hay heridas que quizás no son nuestras, o maneras, creencias que no son nuestras, que las hemos heredado porque las hemos vivido, porque hemos visto a nuestra madre o a nuestro padre sufrir, por lo que sea. Hemos adoptado unas creencias sobre los vínculos un tanto distorsionados, que quizás ha llegado el momento de empezar a darnos ese papel protagonista y a darnos la oportunidad de vivir las experiencias por nosotros mismos y desde ese lugar expandir nuestros sentimientos y nuestras emociones fuera de nosotros, proyectarlas al mundo para que se conozca quiénes somos, cómo sentimos y lo maravilloso que puede ser compartir esa energía con los demás, ¿no? Es que es tan bonito, es tan maravilloso lo que está sucediendo aquí encima que jo. Ay, bueno, seguimos. Seguimos.
Fíjate, ¿qué es lo que debo soltar? La rueda de la fortuna sigue siendo esa energía en la que nos volteamos en círculo, entramos como en la rueda de un hámster, ¿no? Repitiendo constantemente esos patrones. Es momento de soltar todo eso, querido, querida. Es momento de soltar esos patrones familiares, de esas creencias, de esas ideas, de aquello que se ha ido moviendo, que se me ha ido diciendo constantemente. Fíjate que tenemos a un 5 de espadas. Es momento de empezar a soltar todas esas ideas que no son tuyas, que nunca han sido tuyas, y empezar a atreverte a girar la rueda hacia el otro lado. La rueda de la fortuna es una carta que en general tiene una energía muy bonita, pero también es una carta que nos habla del karma, nos habla de las experiencias, de las lecciones de la vida, y de que según nosotros accionamos, la rueda puede girar hacia un lado o puede girar hacia el otro, ¿no? Puede girar a nuestro favor o puede girar en contra. A la vez que nos habla de ese momento en la vida en la que se nos pone la tesitura como en un examen de saber qué es lo que hemos aprendido o qué es lo que aún no hemos integrado. Y si no lo hemos integrado, pues eso, la rueda gira en contra y volvemos constantemente a repetirlo, lo de siempre. Es momento de pararte, es momento de hacer ese examen, soltar esos pensamientos, soltar todas esas creencias, soltar todo ese ruido mental que te ha llevado a vivir los vínculos desde una posición un tanto equivocada, y empezar a generar ese cambio a favor, ¿no? Empezar a soltar lo que ya no resuena contigo, lo que ya no es tuyo, lo que reconoces que no es tuyo, y empezar a observar quién eres, cómo quieres amar, cómo quieres ser amado, cómo quieres vivir, y desde ese lugar pasar el examen y empezar a generar ese cambio a favor. Y fíjate, es que ¿qué es lo que va a suceder en cuanto yo finalice ese proceso, en cuanto yo sea consciente de ese proceso y pueda soltar todo aquello que pesa, y pueda hacer pues ese examen final, ¿no? Tenemos al sol, que nos habla de esa claridad, de ese éxito, de ese lograr las metas, de ese brillar, de ese volver a sentir ese calor, esa armonía, ese equilibrio en nosotros. La imagen es maravillosa, fíjate cómo todo está florecido alrededor de esa pareja, ¿no? Al final, después de ese proceso, es el volver a sentir ese calor dentro de ti, a volver a ver el brillo, a volver a reconectar con esa energía que te hablaba de la pasión, del fuego, de la acción, de volver a mostrarme tal y como soy, con todo ese poderío que guardo dentro, con toda esa energía vibrante que guardo dentro, ¿no? Y eso me va a llevar a la estabilidad, a vivir desde ese lugar estable pero verdadero. En esta opción se han repetido mucho las cartas, esta creo que también salía, y yo os hablaba de ese patrón familiar, ¿no? En donde de alguna manera yo me resguardaba. Bien, pues desde este mismo lugar, pero con el sol, es una estabilidad
ya no dañina, o no de apego, o no de creencia que me limita, sino desde una estabilidad personal, porque transito o acciono desde mi poder, desde el brillo, desde la confianza, desde la seguridad, desde el creer en mí, desde el saber que lo que estoy haciendo me va a llevar a donde quiero, que lo que estoy sintiendo me va a llevar a donde quiero, y que lo que estoy sintiendo es de verdad lo que siento, no lo que sienten los demás, no lo que creo que debo sentir, no lo que pienso que debo sentir, sino lo que realmente me apasiona y me hace mover por dentro. Eso es el sol, el ver con claridad cuál es la real estabilidad, cuál es lo que realmente te va a hacer sentir estable, confiado, confiada, feliz. Lo que realmente te va a hacer sentir estar en casa, que no deja de ser esa estabilidad personal y no esa estabilidad ficticia que te la da el resguardarte en los sentimientos y en las emociones de otros. Y es importante que conectes con esa energía, es importante que hagas tuya esa energía personal de cerrar ese ciclo y abrir tu propio libro desde tu perspectiva, desde tu experiencia también, evidentemente, porque todo lo que nos sucede en la vida nos aporta esas lecciones, esa sabiduría, pero depende de nosotros si la utilizamos para seguir subiendo escalones o como para ponernos palos en las ruedas para no avanzar. Y a ti te toca, querido, querida, coger toda esa bolsa de experiencias y de lecciones y transformarlas en escalones para seguir avanzando y dejarlas de utilizar como palos en las ruedas para quedarte estancado o estancada en ese momento, en esa ruptura, etc. Brilla, apasionate, siente el fuego dentro de ti otra vez. ¿De acuerdo? La carta final, perdona y libérate, pues es un poco eso. Perdona tu ciclo vital, perdona esas circunstancias, esas situaciones. Incluso perdona a esas personas que pudieron de manera consciente o inconsciente dañarte. Perdonar no significa o no debe significar volver a tener relación con esa persona. Perdonar significa liberar una emoción. Simplemente, eso ya pasó, eso ya no es mío, lo suelto. Porque desde soltar me voy a liberar, voy a entender que eso no era mío y voy a transitar desde otro lugar. Voy a empezar a andar hacia esas experiencias, circunstancias o vínculos que realmente sí me pertenecen porque son aquello que anhelo. Ámate y acéptate profundamente. No te juzgues. Cultiva un profundo amor y respeto por ti. Acéptate completamente. A la primera persona que has de amar para estar rebosante de amor y poder amar a otros es a ti mismo. Ese amor propio se reflejará como una equivalencia cuántica en tu vida. Cree en ti. No dudes de ti ni un instante y siéntete digno de las más bellas y radiantes manifestaciones. Las relaciones tormentosas de tu pasado tuvieron el propósito de purificar tu mente y sanar tus miedos. No temas, porque no se va a repetir en el presente. Observa tu mente.
tu diálogo interno y háblate con el amor y el respeto, siempre con palabras bonitas. Y si hay algún episodio traumático en tu mente, revívelo desde otro lugar. Haz ese proceso de perdón y reescribe tu historia. Que en tu mente, en tus pensamientos, solo hayan personas que te amen y te valoren como te mereces. Hasta aquí este interactivo, esta experiencia, este proceso de amor consciente. Para mí ha sido un placer hacer esta serie de vídeos para intentar dar luz a esas actitudes o a esas heridas que no nos dejan andar por el camino de la armonía o de la plenitud. Realmente deseo que puedas transitar, puedas caminar por ese proceso de sanación y de equilibrio. Cualquier duda que te haya generado, cualquier comentario que quieras hacer, cualquier carta que te haya pellizcado, te invito a que me lo dejes en comentarios y entre los dos podamos aclararte cuál es esa vibra que quizás te ha podido pellizcar un poquito más. Te recuerdo que también sería interesante que hayas hecho ese diario personal de los 4 vídeos y puedas hacer las conexiones desde un lugar de una respuesta, otra respuesta, y así hacer esa conexión más personal. Estoy pensando en cerrar esta serie con una meditación que nos ayude a cerrar el libro, a cerrar el capítulo y a integrar toda la información que hemos estado recibiendo estos días. Así que estate atento o atenta porque me pongo a ello. Dicho esto, recuerda lo que siempre os digo: suscríbete, deja tu like por favor, activa la campanita, comenta, comparte y todas esas cosas que ya sé que puede ser o puede resultar un tanto pesado de escuchar, pero es necesario para ayudar al canal a expandirse. Así que encantada de haberte ayudado. Si es así, de verdad te abrazo y recordar, todos y todas nos merecemos ese amor consciente para nosotros mismos y para los demás. Así que a sanar, a liberar, a soltar lastre, porque nos lo merecemos.